stand-up, nos va a brindar un monólogo y vamos a escuchar las canciones de Guillermo Fernández, que lo tenemos acá presente, que vamos a adelantarlas un poquito porque se tiene que ir corriendo a grabar, y de Diego Alberto, que también nos va a deleitar con su presencia y sus canciones. Así que el objetivo de todo esto es homenajearnos a nosotras. Esta vez la Cuarta Cátedra es para nosotras. No trabajamos, sino que vamos a disfrutar un momento entre todas. Gracias a las que vinieron y a las que se van acercando, y comenzamos con el doctor Yermoli. Muy bien, Marta. Creo que se escucha bien porque hay claro. Además está decirles el orgullo que sentimos que nos estén acompañando hoy día, en que para iniciar esta semana la Cuarta Cátedra de Medicina, y gracias a la tarea de Mabel Alejandra Dávila, ha querido homenajearlas con las actividades que ya les adelantó Fabi Dávila. Cuando uno habla de la mujer o del Día de la Mujer, Día Internacional, muchas veces nos guiamos por carteles o por actividades que se van programando, pero ¿y desde cuándo la historia está reflejando esta necesidad de que la mujer tenga una participación activa como le corresponde y no relegada a un segundo, tercer, cuarto plano, cuando en realidad es la mujer justamente la que, además de sus tareas, sean profesionales, en oficios, etc., tiene un rol fundamental en el hogar, en el cuidado, la educación de los hijos, haciendo todas las tareas, es decir, cuántas actividades y cuántos sueldos no percibimos. Pero acá hay un tema que es muy preocupante, que es el de la violencia contra la mujer. En números redondos, más o menos, 1 de cada 3 mujeres sufre violencia física o sexual. Y fíjense que si lo tomamos en un plano en el mundo, nuestra región, prácticamente el 30% de las Américas lo padece, es decir, ese número que estábamos hablando. Muchas gracias, Eva. Entonces todos decimos, bueno, el 8 de marzo, la conmemoración justamente por los derechos, la igualdad de las mujeres, tiene lugar el 8 de marzo, que se estableció desde el año 1975. Pero ¿cuánta agua corrió debajo de ese puente para llegar a esto? Una de las más grandes manifestaciones se remonta al 8 de marzo de 1857, cuando, fíjense, cientos de mujeres de una fábrica textil en Nueva York salieron a marchar por los bajos salarios. Se decía que el sueldo era aproximadamente, escuchen bien, $3 a la semana por una jornada de 52 horas. El 25 de marzo de 1911, Nueva York es nuevamente escenario de uno de los hechos realmente más simbólicos pero más sangrientos. En una fábrica de camisas para mujer en la zona de Manhattan murieron, fíjense ustedes la cifra, 146 personas, ¿no? En total 23, es decir, 123 eran mujeres, y esas mujeres tenían entre 14 y 23 años. La mayoría eran inmigrantes, tanto italianas, muchas como de Europa del Este, muchas de ellas de la comunidad judía.
Y esto es justamente ese incendio, que además, para que no viniera mucha gente, eso estaba en un octavo, entre el octavo y el 10º piso, habían clausurado las puertas los dueños de la fábrica. Pero vamos a la historia. Y quiero resaltar en la historia, empezar más o menos entre 400 y 500 años antes de Cristo, cuando tenemos documentada, la historia documentada, en definitiva, la historia, no la arqueohistoria, o la paleohistoria, hasta llegar a la Universidad de Buenos Aires y a nuestro hospital de clínicas, que tuvo un rol fundamental justamente para conseguir la igualdad en cuanto a los derechos, por lo menos de las mujeres universitarias. Muchos de ustedes quizás han ido a una obra de teatro que es Lisístrata. Alguna de ellas ha ido, ha escuchado. Bien, entonces, importante. Esta es una de las comedias clásicas de Aristófanes. Aristófanes nació, para que tengan una idea, en el año 444 a.C. ¿Y qué significa Lisístrata en nuestra historia? Fue una de las primeras que dijo: hagamos el amor y no la guerra. No fue el mayo francés, no fue hace 50 años de hecho. ¿Y qué instauró esta gran Lisístrata, según Aristófanes? Lo que instaló fue, escuchen bien, la huelga sexual. Los hombres quieren ir a la guerra, nos llevan a nuestros hijos, nosotros parimos hijos para que vayan a la guerra y mueran. Y entonces, en plena guerra del Peloponeso, dijeron, ella como líder, no vamos a tener más relaciones sexuales, vamos a ver qué es lo que acontece. Como les decía, Aristófanes, 444 años antes de Cristo, escribió 50 comedias, y la acción transcurre, por eso me gustaba esto, traerlo a colación un día como hoy, durante la guerra del Peloponeso. Después, justamente, la pérdida de la flota casi completa griega. Lisístrata, esta protagonista, dice: no queremos que mueran más nuestros hijos. Y queremos disfrutar a nuestros maridos también, que no los arreglen y los lleven a la guerra. Si muchos de ellos están preparados ni querer, pero era esa obligación, el deber ser. Si eras hombre, eras guerrero y no podías dar marcha atrás. Entonces dijo ella: vamos a ver cuál es nuestro poder. Fueron o trataron de persuadirlas, incluso hasta con métodos violentos, y todas se negaron, absolutamente todas. ¿Y qué pasó? Como novedoso de la obra, en una sociedad netamente andrógina, en que la mujer está relegada a un segundo plano político, filosófico y familiar, pudieron conseguir lo de ellos, lo suyo. Y la historia terminó muy bien, porque se terminó la guerra. Pudieron disfrutar a sus esposos, pudieron ahí, esto no es una orgía, sino que las muchachas se habían puesto realmente muy efusivas, y los hombres dijeron: no damos más. De allí surge hagamos el amor y no la guerra, de Lisístrata. Más de 400 años antes de Cristo. Uno dice la Revolución Francesa. La Revolución Francesa participaron mujeres. ¿Y cuál eran el emblema, los tres emblemas? Libertad, fraternidad, pero la igualdad se logró. No. Fue la lucha de clases, pero no la igualdad de géneros. Entonces, esto fue en 1789. Me gustaría comentar a ustedes dos grandes personajes argentinos, dos mujeres que marcan en la historia un hito, que es la mujer. ¿Por qué no va a ser universitaria? ¿Por qué no va a tener una profesión? Les costó muchísimo. Una fue Cecilia Gerson,
y la otra Alicia Moró de Justo. Y fueron emblemas en el mundo. Cecilia Grierson. Cecilia Grierson nació en el año 1859. Estudió medicina, se recibió de médica en el año 1889. Se tuvo que estudiar todo el reglamento de la Universidad de Buenos Aires, saber dónde decía que la mujer no podía ingresar. Sus exámenes prácticamente los tenía que dar 3 veces. Era una mujer brillante. Primero fue maestra, pero consiguió. Y cuando se quiso presentar a la docencia, había un reglamento que decía que la docencia, recuerden que todavía no había venido el año 1918 con la reforma universitaria. Única y exclusivamente podían ser hombres. Entonces ella, con la capacidad que tenía y con la capacidad docente, había sido maestra en el normal número 1, no pudo llegar. Y cuando ingresa al Hospital de Clínicas en el año 1800, ella ingresa en el año 1882 a la facultad, el Clínicas Viejo, el de acá enfrente, es en 1881, el 26 de diciembre, había sido inaugurado. Y la otra mujer, que fue medalla de oro, es decir, diploma de honor, Alicia Moró de Justo, de la camada 1913-1914, yo creo que todos saben quién fue, y no solamente cuando se va a Puerto Madero y dice, uy, la calle, ¿no es cierto? Alicia Moró de Justo. Cecilia Grierson, entonces, como les dije, nació en 1859, primero fue maestra, y después ella tenía una gran amiga que se enferma, dice, tengo que estudiar medicina, porque además quería brindar una atención con una visión de esas que nos gusta a nosotros, la visión biopsicosocial y cultural. Y se recibe. Y es la primera médica en Latinoamérica, no solamente en Argentina. Piensen la problemática, no era solamente local, era de toda la región, prácticamente del mundo. Aquí la vemos con sus hermanos. Y esta es su tesis, histerovariotomías. Se dedicó a la obstetricia, pero como les dije recién, no pudo ejercer como docente. Es la fundadora de la primera escuela de enfermería en nuestro país. Es fundadora de la escuela de kinesiología. No llegó a podología, Gloria. Nuestra jefa acá, gracias por venir. Bien. Y fíjense ustedes lo que ella decía, ¿no? Ahí estaba tomando un examen. Esa es letra de ella, ahí atrás. Letra bien de maestra. Bien. Tomando examen en la escuela de enfermería, porque no podía ejercer otra cosa. Y miren los rostros adultos de los otros dos examinadores. Entonces, ¿ella qué quería? Esta la relación. Si el enfermo viene, ¿por qué no se va a traer a la familia? Organiza el primer Congreso Femenino Internacional de Universitarias Argentinas en 1910, hace 118 años. Se encarga del servicio social para las criaturas. Y la otra grande es Alicia Moró de Justo. Alicia Moró de Justo, que por las circunstancias... ¿Cómo? Que 101 años vivió. Sí, exactamente. No alcanzó a cumplirla porque nació, en octubre y murió en abril. Nació el 11 de octubre y murió en mayo, y murió el 12 de mayo de 1986. Y acá está, la pueden ver en la biblioteca de nuestro Hospital de Clínicas, en la biblioteca de nuestro Hospital de Clínicas, en la camada de 1913. Ustedes saben que los practicantes, lo que eran practicantes del Hospital de Clínicas, eran los 10 mejores promedios de la camada. Es decir, ella fue una de los 10 mejores promedios, y Alicia Moró de Justo se casó con el gran Juan Bautista Justo,
medalla de oro, muchos no tienen por qué saberlo, pero Juan Bautista Justo no solamente es el fundador del Partido Socialista, sino además fue un excelente médico, medalla de oro de nuestra facultad. Y era profesor también de Alicia. Con Alicia tuvieron 3 hijos. Ahí la estamos a los 100 años. A los 100 años dio su último discurso. Alicia fue realmente una luchadora incansable por los derechos de las mujeres. Escribió varios libros, es muy clásico y además dirigió el periódico La Vanguardia, que era el periódico del Partido Socialista, y dirigió este periódico y escribió, entre otros, La Mujer en la Democracia. Participó en luchas contra la trata de blancas, incluso fue además también, sobre la mujer violada, etc. Y fue una de las fundadoras de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en pleno gobierno militar. Si estos no son ejemplos, ¿dónde están los ejemplos? Y como me siento orgulloso de la pertenencia a este hospital donde entré hace casi 42 años, a nuestro querido Clínicas y por supuesto a la Universidad de Buenos Aires, les quiero decir que se sientan orgullosos todas aquellas mujeres y en particular las que trabajan en nuestro hospital, que para eso hemos organizado esta actividad de contención emocional, porque estas grandes realmente pertenecieron y no pasaron por las aulas sin dejar su huella. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Lo conoce? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Hay alguien que no lo conozca? No te tengo que presentar, ¿cierto? No, pero quizás no se está viendo. Vienen en base un poco más chico, pero tienen un corazón enorme. Y siempre recuerdo cuando teníamos el acto de fin de año en el hospital y lo había conocido a través de Corín. Es decir, habíamos establecido un contacto y le avisé 48 horas antes: mira, te pido un favor, ¿no podés venir para esto? Ya voy. Tomo la guitarra y me vengo y acá está. Le damos la bienvenida. Voy a cantar sin micrófono. Perfecto. Como quieras. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos viviendo realmente un momento muy especial. La mujer está tomando el lugar que le corresponde. Y yo pienso en la lucha que han tenido estas mujeres en un contexto tan distinto, tan diferente al que estamos viviendo hoy. Y se avanzó mucho, pero todavía falta mucho más. Y yo creo que todos tenemos que estar atentos a que esto cambie cada vez más rápido y que el sufrimiento no tenga nada que ver con el género, ¿no? Así que estoy permanentemente pensando en qué hacer, en cómo ayudar, en cómo educar, porque justamente lo que tenemos que hacer es educar.
yo en este momento estoy haciendo una ópera que habla de un asesino serial, justamente de eso. Y es un momento muy fuerte porque es un personaje que existió de verdad en los años 30 en Francia, donde la sociedad era una sociedad muy perversa, donde este personaje realmente era un sádico, un perverso, con una personalidad encantadora, que enamoraba para matar y mataba para poseer. Entonces yo creo que estamos viviendo en esta época donde poseer parecería que fuera una cosa muy importante, y que parecería que un hombre no terminara de ser hombre si no posee. Entonces creo que yo soy un convencido de que tenemos que atacar todos los flancos, atacar el síntoma y atacar el origen, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de atacar el origen, no hablo de redimir al monstruo, sino de entrar adentro de su personalidad, conocerlo, para que realmente podamos educar de la manera que se debe educar. Por eso quiero traer estas palabras, porque justamente anoche, pensando que venía acá, me desperté a las 3 de la mañana escribiendo cosas, ¿Salió una canción? ¿Eh? ¿Salió una canción? No salió una canción. Salió una reflexión que la terminé de escribir hace poco y va a salir el 8 de marzo en página 12. Así que bueno, nada, es muy importante para mí poder cantarle a la mujer. Y la mujer en el tango ha sido muy importante. Muy importante. Depende de qué tango. Y por más que a mí me digan que el tango es machista, el primer tango que existió se llamaba Mi Noche Triste. Y Mi Noche Triste es la historia de un hombre que es abandonado por su mujer en lo mejor de su vida. Como dice, percanta que me amoraste en lo mejor de su vida. Así que yo creo que la mujer siempre fue muy importante, como mujer, como madre, ha sido muy importante, especialmente en los años fines de los 40, los 50, cuando aparecieron esos poetas como Homero Mansi, como Virgilio Espósito, como Homero Espósito, como Cátulo Castillo, escribieron canciones maravillosas. ¿Acaso te llamara solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción. Solo sé que una noche fuiste hondamente mía sobre un paisaje triste desmayado de amor. Un otoño te trajo mojando de agonía tu sombrerito pobre y el tapado marrón. Si eras como el paisaje de la melancolía que llovía sobre mi corazón. María, en las sombras de mi pieza es tu paso el que regresa. María, si es tu voz pequeña y triste, la del día en que dijiste ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana si volviera otra mañana por las calles del adiós. Tus ojos eran puertos que guardaban ausentes
horizontes de sueños y un silencio de amor, pero tus manos buenas regresaban presentes para curar mi fiebre desteñida de amor. Un otoño te fuiste, tu nombre era María, y nunca supe nada de tu rumbo infeliz. Si eras como el paisaje de la melancolía, que llovía sobre la calle gris. María, en las sombras de mi pieza es tu paso el que regresa. María, si es tu voz pequeña y triste, la del día en que dijiste ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana por las calles de la Dios. Que escribí yo hace ya unos años, que se llama Mujer. María la Magdalena, Evita, Violeta Parra, son con Mariana Pineda ejemplo de libertad. Con sus pañuelos la ves pasar, madres y abuelas, Plaza de Mayo, son heroínas de un tango de guerra y paz. A la hoguera Juana de Arco, a Lola Mora el olvido, Camila O'Gorman se instiló por un pecado de amor. Con sus pañuelos un jueves más le van cantando a tu conciencia este tango sin clemencia, el tango del nunca más. Como sensual, mujer, mina de puro coraje, que no soporta el ultraje por ser cristal y acero. Mujer, mujer, quien tuviera tus agallas para afrontar la batalla brutal que da la vida, mujer. Azucena Villaflor, Alicia Morón de Junto, se fueron y no hay consuelo, pero dejaron su amor. Con sus pañuelos un jueves más, en sus carteles hijos y nietos, un tango las ha reunido, tango de rebelión.